Buenas tardes, amigos y amigas. Una vez más con ustedes, hoy con un tema muy importante, sobre todo y acompañada de amigo Fermín. Muy buenas tardes, Buenas Fermín. tardes, María. Nos llamó la atención, tanto a Fermín como a mí, poder ir a la historia pasada y ver que el maltratamiento a las mujeres avanza siglos y siglos, y la manipulación empresarial también, ¿es que sí, Fermín? Pues sí, Trabajan simplemente por intereses, estemos desde el 1800, desde el 2000 o donde estemos, siempre priman los intereses de empresa al trabajador. sobre todo los intereses de empresa y el trastorno este que hacía de dejar a la mujer siempre en un lugar inferior Un al lugar hombre, inferior y engañadas. engañadas. La triste historia que os contaremos hoy, Fermín y yo, mano a mano, es una historia conocida como las chicas de la radio o las chicas fantasmas. ¿Por qué? Radioactividad. De la radioactividad, no de la radio musical, sino de la radioactividad. ¿Por qué? Porque durante esa Primera Guerra Mundial, cientos de mujeres jóvenes entraban a trabajar a una fábrica conocida como la fábrica de los relojes, pintando esferas a mano, y esas esferas luminosas estaban pintadas con radium. Algo que ya sabían los propios empresarios que era malo, ¿no? Sí, pero había que aprovechar ese producto. Exacto, y había que vender y les daba igual qué acontecía después, ¿no? Entonces, la historia puede empezar sobre el 10 de abril de 1917, cuando una mujer llamada Grace, con 18 años, empezó a trabajar como pintora de esferas. Era, muy importante trabajar para esa empresa, y sobre todo porque estaban muy bien pagadas y muy bien engañadas, ¿no? Se les pagaba 3 veces más, ¿no? Sí, y además, Y eso era atrayente, porque tener en cuenta que lo que teníamos ahí eran pues chicas jóvenes con mucha ilusión, con ganas de independizarse y de aportar dinero a su casa. Y claro, el recibir un salario 3 veces mayor de lo normal, pues era un regalo, ¿no? Y entraban con muchas ganas de trabajar a la empresa, ¿no? era un lugar en el que existía mucho trabajo, era el lugar ideal. Ideal, pero en desgracia, todas las que pasaron por ahí, os anticipamos que acabaron muriendo. ¿Pues qué? Porque eran esas chicas fantasmas. ¿Y por qué se les llamaba las chicas fantasmas? ¿Por qué? Porque eran luminosas, ¿no? No existían prácticamente, No, dejaban de existir. ¿Y por qué eran luminosas? Porque la radioactividad las reconvertía en eso. En esos fantasmas. En fantasmas. Pensar que esas mujeres, cuando les dijeran para empezar a trabajar, les daban un pincel, ¿vale? Un pincel normalito, y pues como tenían que trabajar muy fino, la empresa les decía que para hacerlo bien tenían que mojar ese pincel con los labios y después mojar en la pintura, que en la radium, y pintar y dibujar y pintar esas esferas, ¿no? Pintar los números, volver a mojar el pincel con los labios para que fuera más fino. Esa era su muerte. Era su muerte, para que fuera más fino y fuera concreto. Y claro, algunas llegan a preguntar, oiga, ¿eso es malo? No, eso no tiene ningún problema. No hay ningún problema con que ustedes hagan esto, ¿no? Y bueno, esas chicas pues se dedicaron a hacer el trabajo según lo convenido y según lo que se sabía que estaba bien para ellas, ¿no? Sí. Pero esos hombres que mentían descaradamente sabían que eso no era verdad. Porque cuando ellos tenían que pintar, que no pintaban, cuando ellos trabajaban con el producto se ponían petos de protección, de plomo, para protegerse de esa radioactividad que desprendía el producto. Ellos sabían lo que pasaba, eran los verdugos. Ellos sabían la verdad de la situación, ¿no? Sí. Pero bueno, después las chicas se lo tomaban muy bien, porque claro, cuando acababan su trabajo, después de tantas horas trabajando con ese material, ellas empezaban a estar luminosas, estaban de color verde. Fíjate, o sea, ellas eran como una bombilla de color verde que todo lo iluminaban. ¿Por qué? Porque el producto iba ingiriéndose e iba entrando dentro de su cuerpo sin que se dieran cuenta, y por eso eran translúcidas y brillaban. Entonces, al final de la jornada se ponían sus mejores galas y se iban a bailar, porque atraían muchísimo, ¿no? Eran como una lámpara fosforescente de color verde que iluminaba todo a su paso.
Por el simple hecho de mojar de, el pincel de mojar en el los pincel labios. para afinarlo en los labios. Como tenía el producto, poco a poco, a lo largo del día, iban ingiriendo el producto, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, ellas se tragaban una parte de esa pintura y algunas les hacía gracia, porque no veían el peligro, se pintaban los dientes para que brillaran más. Qué triste el engaño, ¿no? Pues sí. Entonces, cuando ellas preguntaban eso, si hacía daño, les decían que no, pues nada, pues ellas iban con su historia y a más, en aquel entonces, fíjate, que se decía que una pequeña cantidad de ese producto, de radium, era bueno para la salud. La gente bebía agua con radium a modo de tónico. Fíjate Aún que se comercializaba. se podía comprar cosméticos, mantequilla, leche, pasta de dientes que incluían ese elemento. ¿Eh? Imagínate, los periódicos informaban que el uso de ese producto añadía años a sus vidas. Cruel mentira. Añadía momentos a su muerte, acortaba la vida, no la alargaba, ¿no? Totalmente al revés. Entonces, esa creencia se basaba en la investigación llevada a cabo por la misma empresa. Lógicamente, la empresa firmaba para ellos y entonces hacía unos informes que eran mentira, pero había que llevar adelante el negocio que ellos querían tener, a pesar de que costaran vidas, no les importaba que costaran vidas. Fíjate. Entonces, a la primera muerte en el 1922, una de las compañeras de Grace tuvo que abandonar el estudio donde estaba trabajando porque se encontraba enferma. No sabía qué le pasaba, ¿no? Pero empezaron a molestarle los dientes y cuando fue al dentista le sacó la primera pieza, después le dolía el próximo y esa mujer se fue desintegrando literalmente. Porque hubo un momento que al ir al dentista y el médico intentar coger la mandíbula para abrir, se quedó con la mandíbula partida en la mano. Qué horror. Fíjate, muchos más horrores fueron pasando a lo largo de esto y esta mujer, antes de morir, se desintegró totalmente. O sea, sus rodillas se partieron, los huesos se iban desintegrando y encima la empresa tuvo la desfachatez de faltar al respeto a esas mujeres que estaban utilizando tan gravemente y decir que esa mujer había contraído la sífilis. Dio un informe Contrario, oculto. Un informe diferente al que en diferente a la era. realidad, porque ellos no querían. Ocultó la verdad. Ellos no querían aceptar esa realidad, porque ¿qué conllevaba aceptar? Si aceptaban esa realidad, conllevaba tener que pagar a los familiares. Y Los no, intereses son. Los intereses son primero, ¿no? todo. La gente no importa, o sea, el ser humano no importaba. No importa nada. Y la muerte de estas chicas, que eran todas literalmente jóvenes, les importaba nada. Nada, qué triste, ¿no? Muy triste, muy triste. Es muy triste porque esa empresa, que era la USRC, la empresa que había contratado a esas jóvenes, no quiso tener responsabilidades y, al final, como había presiones y rumores, pues se encargó una investigación que descubrió la verdad, pero ellos hicieron la contra, encargaron otra investigación que puso al lado contrario a la empresa y puso el informe a favor de la empresa. Pruebas falsas. Con las mentiras, ¿no? Entonces, realmente lo que apareció ahí es el descubrimiento de que la luz no miente, ¿no? Y esas mujeres que se habían silenciado con esos informes falsos, ellas mismas estaban luchando, pero en el 1925 el doctor Harrison pudo tener pruebas de que esas mujeres habían sido envenenadas con radio. Hubo las pruebas, pero tampoco hubo el movimiento necesario para poner a la empresa contra la pared, por desgracia, ¿no? Y entonces, en el 1901, ya era evidente de que ese producto, el radio, podía dañar a los humanos drásticamente cuando se aplicaba externamente. Pierre Curie comentó en cierta ocasión que no desearía estar en un cuarto con 1 kilo de radio puro porque creía que le quemaría toda la piel del cuerpo, le destruiría su visión y probablemente lo mataría. Entonces, la radio
a más, imaginarnos simplemente externamente lo que podía producir. Pues internamente, en cantidades, aunque fueran muy pequeñas, fueron el daño mucho mayor a estas mujeres, ¿no? Y esa radio que se iba ingiriendo posteriormente, los cuerpos de las mujeres iban emitiendo constantemente radiación, con lo cual también iban contaminando todo su entorno, su familia, su casa, porque claro, ellas no sabían, pero tenían un contacto, ¿no?, con la gente, y eso se iba pasando. Imaginaros que la misma Grace, hubo un momento que tenía su espalda triturada, consumida, estaba hecha un muñón, las piernas, lo que decía antes, estaban fracturadas, y ella, pobre, estaba ya con un cáncer en las rodillas provocada por la misma radio. O sea, la radio que después se utilizó en favor de curar, primero hizo mucho daño por la forma en que se trabajó con ella, ¿no? Entonces, era muy triste ver cómo esa gente se iba muriendo de dolor y completamente rotos y deshechos, ¿no? Debilita todos los huesos, totalmente. Totalmente, los tritura. Los tritura. Los tritura. Ahora, Fermín, ¿nos continúas el informe, por favor? Eventualmente, en 1927, un joven e inteligente abogado llamado Raymond Berry aceptó su caso, y Grace, junto con 4 compañeras, se encontró en el centro de un drama de tribunales. Claro, los tribunales eran lo más duro. Famoso a nivel internacional. Claro. Por entonces, sin embargo, el tiempo se estaba acabando. A las mujeres se les había dicho que solo les quedaban 4 meses de vida, y la empresa parecía dispuesta a retrasar los procedimientos legales. Para que se murieran y no pudieran reclamar, ¿no? Lógicamente. Claro, como siempre se suele hacer, estas cosas van aún lentas. Muy lentas. Y más lentas. Como consecuencia, Grace y sus amigas se vieron obligadas a instalarse fuera del juzgado, pero ya habían llamado la atención sobre el envejecimiento por radio, justo como Grace había planeado. O sea, aparte de todo lo que ellas se envejecían en la piel, se iban todo. internamente... Se iban deteriorando. Se deterioraban, pero externamente era visible ese deterioro. Sí, se veía. Muy visible, ¿no? El caso de las chicas del radio de Nueva Jersey fue noticia en primera plana y tuvo repercusiones por todo Estados Unidos. En Ottawa, Illinois, una pintora de esferas llamada Catherine Wolf leyó el reportaje con horror. Hubo reuniones en nuestra planta que estaban al borde de los disturbios. Recordaba el frío del miedo, era tan deprimente que apenas podíamos trabajar. Aún así, la empresa de Illinois, Raymond Dial, siguió el ejemplo de USRC y rechazó cualquier responsabilidad. O sea, teníamos más de una empresa trabajando. Varias empresas. Ahí había más de una empresa. Pero todos rechazaban la responsabilidad. Las responsabilidades no querían. Aunque las pruebas mostraban claros síntomas de envenenamiento por radio, mintió sobre los resultados. Incluso puso un anuncio de página completa en el periódico local. Si en cualquier momento hubiéramos tenido motivos para creer que cualquiera de las condiciones de trabajo pudieran poner en peligro la salud de nuestros empleados, habríamos suspendido las operaciones de inmediato. Qué vergüenza y qué mentirosos, ¿eh? Así. Sus acciones para silenciar el escándalo llegaron a tal punto de interferir con las autopsias de las chicas cuando las trabajadoras de Illinois empezaron a morir. Agentes de la empresa llegaron a robar los huesos agujereados por radios en su cruel encubrimiento. O sea, los sacaban de en medio para que la gente no descubriera la verdad. Exactamente. Qué triste, ¿no? Escondían los cadáveres y los huesos para que no se viera la realidad de lo que estaba pasando. La realidad del producto, claro. De lo que estaba pasando. Sí. Y esto sucede. Sí, pero qué triste, ¿no? Ir a las tumbas, porque esas muchachas se habrían enterrado, desenterraban los cadáveres, los escondían, ningún respeto a los muertos ni a las familias, a nadie. El descubrimiento del radio hecho por Marie Curie y su esposo fue la revolución de la época. Por supuesto, claro.
El mundo de la ciencia y la industria comenzó a cambiar radicalmente y es así que la empresa US Radium Corporation comienza a florecer. Ellos fueron los que fabricaron los relojes que se iluminaban en plena oscuridad. Una idea fantástica, sin duda. Pero la historia de estos relojes luminiscentes debe contarse sin olvidar a un grupo de desafortunadas mujeres de Radium Gris, las chicas de radio, que trabajaban para esta empresa y que sacrificaron sus vidas Por esos relojes. para salvar la de miles de trabajadoras. Sí, ahí es cuando se produjo un cambio, ¿no? Exactamente, porque son las que comenzaron a trabajar, perdieron sus vidas y cuando ya la empresa tuvo que tomar una decisión porque nadie quería hacer estos trabajos. Claro. Al final se suspendieron esos relojes. Sí, totalmente. Se dejaron de fabricar. Se tuvo que hacer de otra forma ya. Claro. El contexto de esta historia real transcurrió en la Primera Guerra Mundial. El mundo entero vivía uno de sus momentos más convulsos, a la vez que se abrían nuevas posibilidades en el mundo de la industria. Un instante idóneo para innovar y aportar nuevas tecnologías y recursos a la guerra. Una de las empresas más potentes del sector de la US Radium Corporation, ubicada en Orange, Nueva Jersey, su producto estrella eran los relojes luminiscentes. Estos que los soldados tanto adoraban porque podían ser utilizados en la oscuridad de la noche. Claro. Pero, ¿qué es lo que pasaba realmente dentro de la empresa Radium Corporation? Secreto. Secreto, porque eso no lo querían contar. Un grupo de 70 mujeres, entre ellas Grace Fisher, trabajan en la fábrica pintando las esferas de los relojes con una pintura especial que las hacía luminosos en la oscuridad. Un gran avance técnico al que les fue genial, que es lo que has contado antes. Claro. A la empresa le iba estupendo. El creador de estos relojes fue William José Hammer, quien en 1902 descubrió las grandes aplicaciones del radio gracias a la propia María Curie. Fue él quien propuso este elemento para tratamiento del cáncer. Las chicas radiactivas pintaban sus uñas con un líquido brillante y en sus tiempos libres para adaptarse a la moda de la época impregnaban sus labios y dientes con un pigmento radiactivo para besar a sus encantados novios. O sea, imagínate lo que yo te estaba contando, iba contagiando a la gente. A la gente, exactamente. No simplemente ellas, que como era más directo, porque lo introducían en su cuerpo a través de chupetear este pincel para hacerlo más fino, sino al besar al novio, al tocar a un hijo o lo que fuera. Es que esta gente eran verdugos los que hacían. Claro. Sin escrúpulos, eran comerciantes sin escrúpulos. No daban oportunidad a decir, estáis haciendo esto, no hacerlo, o acortamos esto, no hacer esto más. Pero a ver, si yo te digo no hagas esto, yo no puedo vender estos relojes. Exactamente. Y preferían tener el mercado de esos relojes tan espectaculares de la pintura o el pintalabios al favor de la empresa, y aunque se muera quien se muera. Sí, sí. O sea, es que es horroroso. Eran unos momentos de diversión inocente e inconsciente, porque ninguna de estas mujeres sabían que la pintura llamada Undark estaba compuesta principalmente por sales de radio, y este elemento que descubrió María Curie en 1898. El radio es extremadamente radioactivo, 1 millón de veces más que el uranio. Imagínate el veneno. El veneno que se estaban metiendo dentro. Que se estaban metiendo ellas y no pasa nada. A pesar de que la dirección de la empresa supo en todo momento que estos componentes eran nocivos para la salud de sus trabajadores y se protegían con mascarillas y guantes de plomo, nunca ellos se protegían, ¿eh? Ellos sí. Ellos sí, porque sabían que era malo. Pero y esas mujeres no eran capaces de ver, a lo mejor lo hacían a escondidas, no podían ver que ellos sí que se tapaban y tal. Sí, pero nunca intentaron de que ellas se protegieran. Ah, no, es igual, ¿no? Con que había que pintar fino. Oye, ¿y no podíamos mojar el pincel en agua? ¿No era lo mismo? No, pues no. Y nunca intentaron de que ellas se protegieran para la manipulación y las tareas de esta pintura. Claro, nunca. Nada, no les importaba. Y lo hacían con
con uniforme, ellos lo hacían con un uniforme Claro, ellos se corporativo, ponían como si eso de la pintaran protección de plomo. un cuadro. No, la protección de plomo, Sí, sí. lógicamente, cuando se trabaja en radiología y hay que entrar dentro de la cabina que no corresponde, nos ponemos el mono de plomo. Si nadie les informó El delantal de plomo. que tenía aquello, nada, nada. Nada, nada. Aquí a saco, no me importas. Las mujeres no... Bueno, ni las mujeres ni nadie. Los intereses no tienen... No tienen sexo, ¿no? No tienen nada. No tienen nada, pero bueno, pero eran muy listos, no contrataban a hombres, porque a lo mejor el hombre hubiera indagado más. Y ¿no? después todo por la buena imagen de la empresa. Claro, por un negocio. Pero si hubieran contratado a chicos, hubieran indagado más. ¿Qué pasa? Pero los chicos estaban en el frente de guerra. ¿Y quién quedaba libre? Las mujeres. Y pasaron 4.000 empleados por la fábrica venenosa. Madre de Dios. Pero, como era de esperarse, todo empezó a venir cuesta abajo cuando las mujeres de poco a poco se fueron enfermando. Claro. Grace Filler fue una de las primeras en notar que algo no estaba bien. En 1922 ella había dejado de trabajar en US Radio y estaba laborando de cajera en un banco, cuando de pronto comenzó a sentir terribles síntomas. Sus dientes comenzaron a caerse sin razón alguna y le dolía la mandíbula hasta el extremo que se inflamaba en un modo considerable. Otra, como la anterior. Exactamente. Igual, o sea, los síntomas más o menos empezaban por los dientes, mandíbula, después iban bajando por el cuerpo. Sí, sí, es que esto es un producto que esto te deshace los huesos, te lo deja todo líquido, triturado. Es así que Grace intentó comunicarse con la empresa para que le alertaran a sus trabajadores del peligro, que no recibió ninguna respuesta. Y no recibió ninguna respuesta. Claro que no. Así que siguió en su lucha para salvar vidas y trató de localizar a sus excompañeras. Desgraciadamente, muchas de ellas ya estaban en fases terminales. Y otras ya habían fallecido. Hasta que por fin encontró a 4 mujeres y estas se unen en una casa para denunciar el hecho. Al verse involucrada la prensa, por fin la historia comenzó a darse a conocer. Vale. En sí siempre es cuando hay un... la gente se junta y hace presión. Y la prensa está ahí, que hay un medio de comunicación, es cuando todo comienza a tener... A saltar, si no, no, si están en el silencio. Todo comienza a tener vida. Claro. La enfermedad de las 5 chicas fue tan llamativa que se les bautizó con el nombre de las Radio Girls. En 1927, Grace Filler por fin encuentra al abogado Raymond Berr y el único valiente que aceptó llevar la demanda contra la compañía, con el apoyo de otras mujeres de la fábrica y la complicidad de algunos medios sensibilizados por la historia. Llevaron la denuncia a los tribunales en el 1928. O sea que... Han pasado años, ¿eh? Sí, y además que... Y habrá mucha gente muerta por el camino, porque claro, mientras no actuaron esa justicia, ellos sabiendo que se habían muerto mujeres, siguiendo, callando, ocultando y continuando esas mujeres trabajando. Y que un abogado le plante cara a esta gente, a una empresa así. Es difícil, pero bueno. Que te lo transforma todo de un día para otro. Sí, porque tienen un bufete de abogados todavía más poderoso y empiezan a manipular pero siempre. Has visto que este abogado ha cogido esto cuando ya estaba el medio de comunicación en marcha. Apoyando. Entonces ya el abogado sí se ha hecho fuerte. Claro. Porque sabe que tiene alguien que le respalda. Bueno, pero porque también fueron estas 4 chicas que aún con su poca vida, porque no le quedaría mucha, se juntaron para hacer presión, para buscar el abogado, para denunciarlo a la prensa. Fueron ellas que crearon el movimiento para eso. Y aún así se tuvieron que enfrentar muchos obstáculos, como los médicos tramposos y sobornados. Por la empresa, claro. Pero las secuelas físicas mostradas en los cuerpos de las víctimas fueron mucho más frecuentes y evidentes. Claro, se dejaban ver y se veían los defectos, o sea, no podían esconder. Así, la extenuante batalla legal acabó cuando la empresa se comprometió a pagar las costas del juicio, los gastos médicos y $100.000 y una pensión anual vitalicia
de $600 a cada una de las afectadas. Sí, Ahí fue bueno. cuando la empresa ya se Sí, declaró culpable. Vale, pero ¿y qué? ¿Y qué? Va a estar pagando $600 hasta que se mueran, pero si duraron poquísimo, Sí, se les salió barato. sí, pero eran estas 5 mujeres, a los demás que... Nada. Y aparte más que les salió barato. Sí, claro, por Las supuesto. muertes no tienen precio, la vida no tiene un precio. Y encima tienen la poca vergüenza de salirse de rositas solo con eso Sí, pero... y no pagaron cárcel. Lo que sí, Eh, en un momento determinado, hay que tener en cuenta que uno de los directivos murió de lo mismo. Porque en un momento hubo un despiste, tocó demasiado el producto, y se contaminó y murió. Ahí se hizo justicia en equilibrio, pero solo murió uno de la empresa, un directivo de empresa. ¿Y las chicas cuántas? Muchas, Incontables a lo largo de porque los mira, años. de esas 5, para ese punto de cuando ya aceptó la empresa, todas, casi todas las chicas radiactivas ya habían muerto. Imagínate. O sea, Y, esas ya eran fantasmas y realmente. todas estaban muy cerca de ello. Grace falleció en el 1933, pero al menos su muerte y la de sus compañeras no fue en vano. O sea, del 22 a 13 años luchando, 13 como años. que, o 15, sí, sí. Tras 10 años de lucha, la perseverancia de la mejor hizo que el Congreso de los Estados Unidos aprobara años después una ley en la que se reconocía que todas las enfermedades laborables deben ser indemnizadas. Claro, ahí fue cuando salió esa ley. Después lo único que hubo a favor es, primero, supongo que ya se retiró el producto de mercado de trabajar con esos relojes, ya no se volvieron a fabricar, pero sobre todo quedó una ley instaurada por el bien de todos los trabajadores, que cuando hay un problema que está causado como el amianto, que Exacto. hoy está de Sí, actualidad, hoy sí. la radio que ha pasado antes, o otra serie de productos que intoxican y hacen enfermar a una persona dentro de su ámbito laboral, sea indemnizado. Es que es lo lógico, ¿no? O sea que a mí esto me llamó mucho la atención y por eso te convidé a que lo Sí. compartimos con los oyentes y con los que nos están viendo, Es una... porque creo que es para pensar cómo llega a manipular el ser humano en beneficio de la empresa, sin importarle quién eres, ni qué eres, ni nada. O sea, simplemente eres un número dentro de una red de trabajo en el cual haces un trabajo mecánico y aunque te estén envenenando a sabiendas, porque no es porque no lo sabían, sino a sabiendas, tienen la desfachatez de seguir haciéndolo y no se retraen. El amianto, como has dicho antes, También es tóxico. aquí mismo Aquí no tenemos, puedes tocarlo. aquí no se, a ver, el amianto se usó en los años 50 Sí. y ha estado pues rellenando muchas zonas, por ejemplo, calderas, por ejemplo, tejados, estaban hechos con placas de amianto. Uralitas, Uralitas, esto lleva la forrada amianto, de ¿no? de Entonces, amianto. hasta ahora, en estos Los momentos, depósitos que en el había año, de en agua. que estamos, en nuestro 2018, hay que empezar, o sea, se ha tomado conciencia de que había un problema que causaba cáncer y muchas más problemáticas a las personas que han trabajado en contacto directo y ahora se empiezan a retirar. Pero era de los años 50, ¿eh? Sí, sí, sí. Y entonces empieza ahora, o sea, tú imagínate el camino y la gente que ha muerto con problemas que no se han sabido de qué, pero que ahora se reconocen que ha sido por el contacto directo en sus trabajos con el amianto, pero muertos están y ya no hay nada que hacer. Están muertos, los familiares ahora ya no van a cobrar indemnización porque hace mucho que se han muerto y ahora los que están tocados recientemente, pues sí, podrán estar fuera Pero de... quiere decir que eso del amianto no se sabe desde hace muchos años ya. Claro, pero estuvo encubierto. Claro. Ahora ya cayó por su propio peso. Claro, es lo que pasa. Porque mira, por ejemplo, en Calella tenemos la sala Mozart, que está totalmente cubierta con ello, pues está cerrada porque hay que retirar ese amianto y volver a hacer una cobertura nueva, con lo cual el ayuntamiento ahí tiene que poner dinero. Pero ¿qué pasa? Pues que realmente los que van a trabajar ahora en retirar ese producto, ese amianto de las ruralitas y tal, tienen que ir con trajes especializados y con mascarillas para no respirar, porque solo el hecho de manipularlo y retirar se desperdician esas partículas de amianto que tú vas a ingerir a través de la respiración. Por lo tanto, hay que ir con mascarillas, ya hay una precaución, ¿no? Después, las huelgas de metro que estamos teniendo más de una vez han sido por esto, porque en los bajos de lo que es el metro de Barcelona y de muchos, en Madrid supongo que pasa lo mismo, hay amianto en muchos lugares y se han cerrado estaciones para retirar el amianto. Y los trabajadores de metro han hecho huelgas y están en la lucha. Y Sí, siempre sí, sí. es por esos errores de empresa.
O por las modas, porque la uralita, bueno, pues fue un descubrimiento muy cómodo y muy barato, en vez de realmente hacer otro tipo de cobertura que saldría más caro, pues la uralita era más barato, según la zona. Sí, Y ahora pues se pagan las consecuencias de enfermos dentro del lugar de trabajo. hay que reconocer que todo te lleva a que un producto barato o algo que es muy relativamente Fácil de trabajar fácil de y tal, trabajar y que da mucho negocio, tiene que haber algo ahí. hay algo que te está Tiene que haber perjudicando en algo. algo. Pero bueno, todos, o por ejemplo, esos bloques de piso que hicieron en Barcelona en los años 50, que también están enfermos. ¿Eh? Sí, sí. Porque, bueno, porque estaban ahí sus vigas, estaban afectadas y desprendían una toxicidad y se corroían y se desmoronaba el edificio por el producto con que se trabajaron esas vigas. Y muchas veces se colocaban ese tipo de vigas sabiendo que ya no eran adecuadas, que eran vigas enfermas, pero se colocaron. En el barrio de Turó de la Peira, en Barcelona, todo el barrio está tocado. Y fueron de la época de la persona que construyó todo el barrio, y Sanauja, el señor Sanauja, que Sí. todavía creo que existe la empresa en manos de los hijos. Este hombre, aparte de sus problemas de estafas que hubo, porque esto estuvo escrito, o sea, él tuvo la capacidad y la cara dura. Yo te lo digo porque le tocó a mi madre en directo, ¿no? Se fue a vivir a este barrio, pero ese barrio era un barrio joven, estaba en construcción. ¿Y qué pasa? Este señor empezó a levantar edificio y claro, imagínate, mis padres recién casados, pues a visitar el piso que se estaba construyendo, cada domingo a pasear. Y de repente acaba el edificio y mi madre pasa un día y ve a la policía. Y la policía se estaba llevando a ese señor a la cárcel. Por estafa, porque había vendido sobre planos un piso a 4 personas. Y entonces cuando mi madre dijo, ¿qué está pasando? Le dice, ¿usted ha comprado un piso? Y dice, sí, yo di una para enseñar. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Porque o se lo firma ahora o usted se queda sin piso. Imagínate hasta dónde llevaba. Y después, a más, el problema de las vigas. Eso se descubrió años y años después, ¿no? Cuando los pisos ya se están desmoronando. Y a la gente que aún estaba ahí dentro, pues se le ha indemnizado con otro piso o con facilidades para tener otro piso más asequible. Pero el barrio de la Peira, por mucho está apuntalado por todos los sitios de Turó de la Peira. Imagínate. O sea, es un barrio muy bonito, pero que está muy tocado. Por eso, por los productos, ¿no? O sea, esas vigas estaban enfermas. Es como los depósitos de agua que había también. Se Claro, llenaba pero arriba todo de depósitos. esos después está hecho con amianto. Eran de amianto, Es uralita, ruralita, uralita. está hecho todo así. Entonces, bueno, tendríamos que pensar mucho que en el futuro la gente piense más en los seres humanos y menos en el negocio, ¿no? Sí, Eso esperamos. muy bien. Así que, señores, aquí llegó nuestra conversación mano a mano compartida con ustedes. Gracias por escucharnos y empecemos a luchar por lo que nos toca como trabajadores y como seres humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Fermín, por acompañarme. Un placer. Hasta el próximo. Aquí nos vamos a encontrar la próxima semana. Gracias. Buenas tardes.